que Donald Trump encarna la tradición vinculada a la religiosidad, pero no él sino como su discurso demagógico. No, el sistema de pensiones de República Dominicana no garantiza un retiro digno. Si a mí no me hubiesen pagado mis prestaciones y el fondo de pensiones, yo estuviera comiendo un cable. La evasión fiscal, la elusión, el robo es un crimen contra el Estado. Y por tanto, al ser un crimen, debería ser criminalizado. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Y hoy ustedes saben que es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido una vez más. Saludos, ¿cómo está usted? Bien. Vestido de estrellita está usted. Sí, el verde es el color de la esperanza. De la esperanza, ¿verdad? Sí. Usted sabe que en ocasiones hemos dicho que la esperanza es el único activo del pobre que no se pierde. Y a veces lo pierde también. No, la gente sigue apostando. Queremos, antes de empezar este programa, quisiera felicitar a Pavel Isa Contreras, ministro de Economía. Este miércoles que pasó, puso en circulación su libro Una agenda para la transformación. Pavel escribe muy bien, tiene una visión muy progresista de la sociedad, de la economía, y yo creo que hay que sacar los chelitos para comprarse ese libro de Pavel. Sí. Y leerlo. Y es una persona decente y honesta, y eso es importante. Sí, noble. Sí. Muy noble. Entonces felicitamos a Pavel por su nueva producción. Este programa queremos dedicarlo a la segunda parte del tema de la reforma fiscal. Pero yo creo que es obligado a hacer un paréntesis de unos minutitos sobre las elecciones de Estados Unidos. Bien, adelante. Y la pregunta que normalmente la gente hace, ¿quién tú crees que va a ganar? Y ya me la hicieron, mi respuesta fue, yo por lo que he ido viendo en las diferentes encuestas que valen la pena creer en ellas, hay casi un empate técnico. No hay un empate técnico, porque las que dan a uno de los dos con unos cuantos puntos arriba, el margen de error es igual o supera hay un empate técnico. Pero además hay que recordar, Bernardo, será este martes 5, el día de las elecciones. Ya empezaron a votar. Sí, se vota por anticipado, por correo, muchísimas cosas. Hay que entender que el sistema norteamericano no es de voto directo. Entonces tú puedes tener el voto popular mayoritario, como hizo Hillary Clinton, y eso no te garantiza que tú ganes. O como Al Gore, que ganó el voto popular, pero perdió. Pero el elemento preocupante que debería ser para los propios Estados Unidos, yo creo que también para la estabilidad global, es que la sociedad norteamericana es una sociedad en crisis, una sociedad que se ha polarizado de manera impresionante, es decir, la polarización, ahí hay una crisis de liderazgo en esa sociedad. El hecho de que tú tengas una figura como Donald Trump, que ha sido capaz de desafiar todos los fundamentos y principios que supuestamente definían la identidad cultural y política de la sociedad norteamericana, donde Donald Trump ha desafiado el principio de la verdad. Es decir, Donald Trump ha hablado muchísimas mentiras. Y se la comprueban y no le importa, no, y crece más en simpatía cada vez que dice una mentira. Porque él ha logrado un fanatismo casi religioso alrededor de sus figuras. Entonces esa gente ciega, ellos por más que le dicen, quieren exonerarlo de cosas evidentes. Sí, lo que pasa es que Donald Trump encarna la tradición vinculada a la religiosidad, pero no él sino como su discurso demagógico, porque él tiene un discurso demagógico
frente a temas que le preocupan a grupos religiosos, pero Donald Trump no puede ni va a hacer nada frente a esos temas en la sociedad norteamericana, como el tema del aborto, el tema de las preferencias sexuales. Eso es un tema que en sus 4 años de gobierno lo que hizo fue muy irrelevante realmente. Cuando tú no, te es que él maneja eso, él es un buen propagandista. Exacto. Pero no más. El otro elemento es la base institucional, como esta sociedad, uno de los elementos que vendía era la institucionalidad. Y con esta crisis de liderazgo hay un erosionamiento de la institucionalidad en los Estados Unidos. Y principios como una sociedad construida en base a la diversidad, la pluralidad y esencialmente a la diversidad étnica, cultural, porque Estados Unidos es eso, una expresión, es una quizá de las pocas sociedades que se han construido sobre la base de la multiplicidad étnica, sobre movimientos migratorios. Tú tienes un discurso antimigratorio y sin embargo genera simpatía sobre los mismos emigrantes discriminados. Es un fenómeno muy atípico en términos históricos, pero lo que refleja es una sociedad en crisis. Yo no me atrevería a decir que es como el derrumbe del imperio, del imperialismo norteamericano, porque todavía Estados Unidos tiene la economía más fuerte, más poderosa del mundo, el ejército más poderoso. Un país que tiene miles de bases militares en el mundo. ¿No? Eso no... Y es un país que tiene una enorme influencia en otros países poderosos, incluyendo en Europa. Pero sí es una sociedad que poco a poco y Donald Trump es un candidato que refuerza con esa crisis. Yo lo que creo... Porque él rompe con todo lo que es la estructura de poder de la sociedad. Un hombre condenado, o sea, un delincuente condenado, y como quiera el sistema le permite participar. Pudiera incluso, si hay algunos de los casos penales fallan en su contra, estar en prisión y juramentarse en prisión, porque eso se permite allá. Y él mismo se indultaría. O sea, confeso, agresor sexual, y no hay problema. O sea, pero además ha sacado lo peor de esa sociedad a flote, que estaba como tapadito. Sí. Todos esos tipos supremacistas y cosas. Ha aflorado. Bueno, hay un video que aparece un grupo de gente del Ku Klux Klan diciendo Great America Great Again. Y al mismo tiempo dicen que haga América blanca de nuevo. Y eso anda por ahí, eso se ve como normal. Sí, y él no censura eso. Eso es sumamente peligroso. Muy peligroso, pero eso estaba ahí. Lo que pasa es que con el avance de los derechos civiles, esa gente como que se había reculado un poco, pero ellos han sacado el pecho con Trump, ese es su héroe. Bueno, entonces yo creo que el que cometa más errores en este tramo ganaría las elecciones. No, perdería. Lo que pasa es que el que cometa perdería. El que cometa menos errores ganaría menos. Ahora, lo de error es tan relativo en esa crisis de sociedad que ya tú no sabes qué es error y qué no es error. Porque atacar a los hispanos, a los puertorriqueños, tú dices, eso es un error. Pero resulta que hay hispanos puertorriqueños que le importa, porque mucha de esa gente, porque la neocolonización no se siente, mental, ellos no se sienten incluidos, ellos piensan, eso a los otros que se dicen, no a mí. Y esos otros son, yo los rechazo. Sí. Hay un principio de negación de la propia identidad, de tus raíces. Entonces es más complejo el fenómeno. Y eso, cuando suceden esos casos, eso no son espontáneos, esos son hasta estudios de mercado. Yo puedo perder una parte de hispanos, pero por otro lado gano otra, porque aquellos votan más que los hispanos. Los hispanos casi no les gusta votar. Entonces, todo eso se analiza. Sí. Entonces, un discurso antihispano o antiinmigrante, para no decir antihispano. No, bueno, antihispano, la cosa. Pero es antihispano porque es el grupo de migrantes más fuerte. Y él ha dicho públicamente que a él le gustan los migrantes europeos, que él no quiere migrantes de Latinoamérica. Sí, entonces, en análisis político electoral, tú dices, bueno, yo voy a atacar a este grupo,
voy a perder una cantidad de votos, pero voy a ganar más con los que son votos seguros y son votos duros. Bien. Entonces tú no sabes qué es error y qué no es error si no está metido. Yo creo que es difícil hacer un pronóstico, la cosa está muy cerrada, ya veremos el martes. Vamos a la primera pausa entonces, Bernardo, y regresamos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bueno, vamos a retomar el tema de la reforma fiscal, donde el programa pasado quedamos en que la propuesta del gobierno del PRM plantea que es una propuesta socialdemócrata. Que tú decías, enfocada en la gente. Que tú decías que el gobierno debería tomar eso como punto de partida. Como punto de partida. Que está en su propio programa de gobierno. Y eso, yo viendo toda la propuesta, hasta de la propia izquierda, de participación ciudadana, y este programa de gobierno tiene como base esas propuestas que se están planteando. Entonces, de un momento a otro se presenta un modelo híbrido, porque el modelo que se presentó en el Senado es un híbrido, y que parte del principio de que nos sacrifiquemos todos, pero ese principio de sacrificarse todo no es justo ni equitativo, porque hay quienes tienen menos poder, menos capacidad de ingreso que otros. Voy a poner un solo ejemplo, el ejemplo del IPI, del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Gustavo Olivo tiene 4 casas, apartamentos, que lo tiene alquilado a 15, 20 mil, 30 mil pesos cada uno. ¿Qué va a hacer Gustavo Olivo de que le diga que tiene que pagar IPI? Yo lo vendería si tendría. Usted es un mal negociante. No, yo se lo cargo al alquiler. Traspasarlo. Se lo traspaso al alquiler. En lugar de pagarme 30 mil, ahora usted me va a pagar 5 mil, 35 mil. A menos. Y esos 5 mil me van a compensar para yo pagar. A menos que se legisle para que quede expresamente prohibido eso. No, los contratos dicen que es 10% automático todos los años. Eso es ilegal, pero la gente lo acepta porque hay escasez de vivienda. Entonces, decíamos que un gobierno socialdemócrata, los impuestos son progresivos. Cuando se habla de impuestos progresivos, no anula la regresividad, no es puramente, sino que es predominantemente regresivo. El gasto público va orientado al bienestar social, al bienestar de la gente, a mejor calidad de vida. Pero de manera real, no en base a un discurso, porque ¿qué es lo que diferencia un discurso demagógico y un discurso comprometido con la verdad? Es el presupuesto. ¿Cuánto hay destinado en el presupuesto a esa política social? La famosa expresión bíblica, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Exacto. Tú inviertes en lo que tú crees. Exacto. Entonces, invertir en el bienestar social, decíamos en el programa pasado, en República Dominicana tiene alta prioridad la inversión en los municipios y la provincia donde hay mayores condiciones de pobreza. Si queremos reducir pobreza, hay que atacar por ahí. Y sobre todo en las grandes ciudades, invertir en los barrios empobrecidos, donde está la mayoría de la gente comiéndose un cable. Un gobierno socialdemócrata implica la inversión en infraestructura y empleo. Y cuando hablamos de empleo, un empleo donde se fomenta la calidad del empleo. Ahora se está discutiendo el tema de la cesantía. ¿Cuál es el problema principal que hay en República Dominicana? Y si tú vas a quitar la cesantía, tienes que hacer una reforma del modelo de pensión. Pero no se incluyó en la reforma. No. Eso se está discutiendo aparte. Sí. Bueno, están exigiendo los patronos, pero en el proyecto de ley de reforma laboral no se incluyó. Eso se deja igual. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es
cómo los patronos sí, introducen ese tema. Ellos se pegan diciendo que aquí ya hay seguridad social y que no hace No, falta. el sistema de pensiones de República Dominicana no garantiza un retiro digno. Si a mí no me hubiesen pagado Tus prestaciones. mis prestaciones y el fondo de pensiones, yo estuviera comiendo un cable, porque son como 10,000 o 15,000 pesos que le dan la pensión a cualquier persona, y eso para si tiene un salario mínimo. Por cierto, que en la entrevista de Andy, él mencionó el caso de Chanel Rosa, y él dijo es una persona excelente, servidor público, muchísimos años en el Estado, y la pensión le salió como de 35,000 o 30,000 pesos. Ajá, de 30,000 y decía, eso es una barbaridad, cuando el gobierno, por decreto, le dan pensión a un artista de 150,000 pesos, 100,000. Y él dijo, por cierto, eso empezó en 2004, con el gobierno de Leonel, que comenzó a pensionar artistas y cosas. ¿No? Conducir el Estado implica una actitud seria, profunda de garantizar el equilibrio fiscal. Entonces, un gobierno socialdemócrata, los gobiernos socialdemócratas procuran el equilibrio fiscal responsable. Esto es que se apoye el gasto social de manera significativa, pero busca mantener las finanzas públicas sostenibles. Saneadas. No, porque no es invertir no por es un saco invertir. roto para sacar todo. Entonces, aquí estamos frente a un círculo vicioso, en términos de futuro casi inmediato. No reformar implicaría un incremento del déficit. Y un incremento del déficit implicaría menos inversión en obra pública. Pero si tú haces la reforma, eso te va a dar crisis política. Sí, porque eso pero si no la hace... Mira, por buena que sea una reforma, si no la hace, en principio te lacera la popularidad. Pero si no la hace, también te va a dar crisis. Es peor. Entonces, es un escenario muy, muy sensible. Por eso, este proyecto de reforma tuvo resistencia de muchos de los líderes del Partido Revolucionario Moderno. Es que eso era una automática derrota si eso se aprobaba. Eso fue uno de los elementos que llevó al presidente a repensar. Sí, porque yo, líder del partido, señor presidente, usted me está dejando aquí. Sobre todo porque el presidente ya él no va a continuar. Entonces, él no tiene problema con una candidatura, ahora los otros sí. Pero todo pareciera que este fenómeno de la sostenibilidad financiera da crisis por todos lados en términos políticos. Si hay reforma, es crisis, y si no hay reforma puede haber crisis también. Es el círculo vicioso. Porque esa ha sido la historia nuestra. Ahora, ¿qué dice textualmente en la página 44? El programa de gobierno. En la gestión del cambio rinden los chelitos. En la gestión del cambio se hace más con menos. Eso se dijo varias veces. Ya no lo dicen tanto. Sí, pero lo que tú me estás diciendo es, con menos de los recursos que yo tengo, hago más porque puedo hacer más. Soy más racional. Soy más racional, hay menos corrupción, hago rendir más los chelitos. Es un concepto de eficiencia en el manejo de la finanza pública. Entonces, en la propuesta de reforma fiscal no se vio claramente esa concepción de hacer cambios con menos, de hacer más cambios con menos. Lo que se vio fue una carga fuerte sobre las espaldas de la gente. Un fundamento de la política fiscal de un gobierno socialdemócrata es la política redistributiva. El Estado utiliza el sistema fiscal para redistribuir la riqueza. No es para extraerle más ingresos al que menos tiene, sino es para garantizar mayor distribución de riqueza, asegurando que los impuestos que se recauden se utilicen para financiar servicios y beneficios. Otro elemento es que para un gobierno poder incrementar los ingresos, tiene que fomentar un crecimiento económico. Entonces, las medidas fiscales no pueden afectar
la base, el sustento de la economía dominicana. ¿Y cuál es el sustento de la economía dominicana? Turismo, zona franca, comercio, etcétera. Porque ese fue el modelo de crecimiento económico que se instauró. Entonces las políticas económicas no pueden estar orientadas a erosionar ese modelo económico. No se puede de pronto golpearla. Tiene que hacerse de manera gradual. Vamos a otra pausa y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Otro de los fundamentos de la política fiscal de un gobierno socialdemócrata es que los gobiernos socialdemócratas suelen ser estrictos en combatir la evasión y la elusión fiscal, creando mecanismos para asegurar que las personas y empresas paguen su parte justa de impuestos. Y aquí este es un fenómeno que se caracteriza todavía por un gran desorden en términos institucionales, pero con asuntos más graves que ya no se pueden calificar como evasión ni como elusión, sino como robo. Gustavo va a un comercio, te entregan la factura, te aplican el ITEVI, pero ese empresario no paga el ITEVI. O sea, el agente de retención se queda con el dinero que debe ir a las arcas públicas. Eso es robo. Sí. Y por tanto... Ya ahí no es evasión, ya eso es sustracción. Por tanto, aquí debemos aspirar a la criminalización del robo y la evasión fiscal, como en otros países. En los propios Estados Unidos está criminalizado. Tú le robas al Estado en términos fiscal y tú vas para la cárcel. O tienes que pagar una alta multa. Bueno, el propio Trump tuvo que pagar por evadir impuestos. Pero eso es parte de la criminalización, porque se tipifica como un crimen contra el Estado. La evasión fiscal, la elusión, el robo, es un crimen contra el Estado. Y por tanto, al ser un crimen, debería ser criminalizado. La Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué plantea? Lo voy a leer. Dice que se debe impulsar una reforma fiscal integral basado en la progresividad y la transparencia tributaria. Es decir, la reforma no puede ser de golpe, tiene que ser progresiva, gradual, paso a paso. Y porque el dolor, la carga, se siente menos, pero de golpe. Pero además, porque tú ni siquiera... eso es igualito como el que levanta pesa. Exacto. Tú comienzas con 5 libras, sí. 10, la mía que estoy entrenando 20, va poniendo más carga. Si agarra 100 libras, los músculos van a estrellar. Va a salir una hernia, una cosa así. Una hernia. Entonces eso pasa con una reforma fiscal, que es como levantar pesa. Incluso los grandes agentes económicos, los grandes empresarios, tampoco tú puedes de golpe y porrazo cargarlo, porque son la gente que te sostienen la economía, te gusten o no, y crean más empleos. Entonces tú no puedes tampoco de pronto golpearlo, porque te puede decir, espérate, pues, tú me afecta, yo voy a sacar la mitad de los empleados. Yo me pregunto, Gustavo, si hace tiempo se viene hablando de un pacto fiscal. Que es un mandato de la ley. Sí. ¿Cómo es posible que se someta un proyecto de ley en términos de modernización fiscal sin haberse hecho el pacto fiscal? No, yo pienso que debe ser al revés. Tú haces el pacto fiscal y sometes un proyecto de ley que es producto de ese pacto fiscal. Un pacto fiscal que implica una visión de país, de entrada. ¿Cuál es el país que queremos? Si queremos ese país, entonces tenemos que aportar a lograr ese país. Pero el pacto fiscal implica la justicia y la equidad fiscal. No, y que todo el mundo participe, porque esa ley se promulgó en enero de 2012. No se hizo. O sea, ya el presidente Fernández se puede decir, bueno, yo estaba terminando, pero vino el gobierno de Danilo, tampoco lo hizo. El presidente Abinader en su primer periodo tampoco miró para allá. Entonces tienen que convocar a los sectores, yo creo que es en el CES donde debe hacerse,
y que porque ahí están representados los empresarios, los trabajadores, las universidades, el sector llamado social, Lo que yo no la iglesia, sé, y que se discute y entre todos se hace ese pacto. no sé por qué se saltó lo del pacto fiscal. No manejo informaciones, esos juegos de intereses no son fáciles de uno acceder a De ellos. hecho, a Todo mí lo demás es especulación. tengo información de que algunos de los principales funcionarios de la área económica se sorprendieron cuando el ministro de Hacienda presentó esto. Porque ellos dicen, oh, pero a mí no se me dijo nada, ¿no? Mira qué sucede, Gustavo, y te voy a hablar por experiencia misma. Una de las peores cosas que le puede suceder a un ministro, a un presidente, es dejarse orientar esencialmente por los tecnócratas. Sí, sí. Los Sí. tecnócratas solamente ven números Y creen que están en la academia, y ven academia, pero ven, no ven entienden fórmulas, la empatía social. Eso decía no ven rostro el humano. padre alemán, que era un gran economista. Él decía eso, que esos tecnócratas son fríos y proponen soluciones que son muy duras. Entonces, yo sospecho que detrás de este proceso de reforma fiscal hubo una concesión tecnocrática en la conducción, con un predominio del economicismo. Cuando tú vas a hacer reforma como esta, tú tienes que articular distintos saberes, pensamientos, Lo social, lo humano, cultural, humano, tú no lo psicológico, puedes olvidar, no lo puedes obviar. económico, y hacer una perspectiva integral, porque te afecta muchas variables. Claro. Entonces la tecnocracia no puede ser la que conduzca un Estado, porque la tecnocracia es fría. Sí, Y si tú te llevas de los tecnócratas, fracasa. el paso que sigue es tirar los guardias a la calle. Fracasa. Y te va a decir el tecnócrata, no hay problema, va a morir 100, 200 gente, pero no, sí. dentro de tantos meses ya se estabiliza todo. Así que piensa el tecnócrata. No, pero eso no puede ser. ¿No? Entonces, es una reforma fiscal con rostro humano, que no solo vean números con criterios tecnocráticos. Bien. Muchas gracias, Bernardo. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.